¿Qué es lo que ha pasado? Ahora, a través de diferentes players, un inversor minorista puede invertir de manera digital muy eficiente y muy barato en el mejor producto a nivel global. ¿Qué tecnología han Sí, sido claves para que este oligopolio que de alguna manera existía con la banca, pues sí. ha cambiado este panorama? ¿Cómo lo ves? ¿Qué tecnologías son las más importantes en tu ámbito? El componente social que tiene la inversión en capital privado es fantástico y lo bueno que tiene es que no es una inversión especulativa, es una inversión con una huella y con un impacto que además te genera una riqueza a largo plazo de manera sostenida. Más del 70% de los inversores españoles, Ramiro, dijeron estar interesados en diversificar su cartera más allá de los productos tradicionales. Y se estima Sí. que para 2025 el número de inversores en fondos indexados se triplicará. ¿Qué crees Sí. que está impulsando este interés? Yo creo que lo que estamos haciendo los players fintech en general es estamos contribuyendo a que haya una generación de riqueza fantástica para cualquier segmento. Estamos contribuyendo también mucho a que haya una educación financiera y sobre todo que las entidades financieras ya consolidadas en cada uno de los países o geografías donde operan tengan que ser mucho más competitivos, porque si no son competitivos van a perder cuota de mercado. Bienvenidos al futuro. Este es el podcast de Futureamos, en donde vamos a discutir las tendencias y tecnologías que están transformando nuestro mundo. Yo soy Diana Daniels, emprendedora mexicana, trabajando en las áreas de telecomunicaciones, inclusión digital y financiera. Los saludo desde Barcelona, donde cada vez que nos conectamos estamos hablando con los hacedores del futuro. Hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es la democratización de la inversión de capitales, que pues durante mucho tiempo el acceso a productos como el private equity o fondos de capital ha sido reservado exclusivamente para aquella gente que tiene mucho dinero, pero gracias a la tecnología esto ya está cambiando. Pero antes de que hablemos de este tema en particular, quiero presentarles a esta amiga mía, gran amiga mía mexicana, que es una conspiradora del futuro junto conmigo, doña Claudia Villegas. ¿Cómo te va? Gusto saludarte. Igualmente, querida Diana, feliz de encontrarnos en el futuro, aquí en la Ciudad de México, en el barrio de Coyoacán, que espero que pronto puedan conocerlo. Bueno, pues yo soy Claudia Villegas, periodista de negocios y emprendedora con más de 25 años de experiencia. Y en efecto, hoy hablaremos de este tema que a mí ya sabes que me apasiona, que es cómo democratizar el acceso a las inversiones y poder tener pues parte de lo que viven los grandes capitales. Para hablar más sobre este tema, hoy tenemos un invitado de lujo, Ramiro Iglesias Concepción. Él es CEO de Crescenta, esta plataforma, querida Diana, que allá en España efectivamente está democratizando el acceso a las oportunidades de inversión. Ramiro, gracias por aceptar el atreverte a estar aquí con nosotras en el futuro para empezar a hablarnos de cómo era el panorama de inversión hace apenas una década, cuando solo los ultra mega ricos tenían acceso a productos como el private equity o los fondos indexados. ¿Qué papel jugaban los bancos en mantener esos oligopolios, querido Ramiro? Muy buenas tardes, noches, días. Gracias por estar en Futureamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchísimas gracias, Diana y Claudia, por la invitación. Es un auténtico placer participar en este podcast. Tu pregunta, a lo largo de los últimos años ha cambiado mucho tanto la regulación como los requisitos para invertir en fondos de private equity. Hasta hace muy poco, para poder invertir en un fondo de private equity, el ticket mínimo de inversión en España era de 100.000 euros. Y eran muy pocos los bancos que te daban acceso a estos fondos porque ellos mismos tampoco tenían un acceso fácil a las mejores gestoras o los mejores fondos del mundo. Entonces, independientemente de que el ticket fuera de 100.000, la realidad es que el ticket medio que se podía invertir en private equity era de millones de euros. Y lo que hemos vivido a lo largo de los últimos años es que gracias a la digitalización, a un acceso más fácil a fondos y a cambios regulatorios, pues se ha ido flexibilizando el acceso y ahora pues es una categoría de inversión que gracias a Crescenta es accesible a los inversores minoristas. Oye, esto es súper interesante, Ramiro, porque Sí. hay un dato que encontré cuando estaba investigando la información de la que vamos a conversar contigo, que decía que en España el 10% más rico de la población controla el 57% de la riqueza neta.
Esto creo que Sí. refleja cómo históricamente ha estado concentrado pues este acceso a las inversiones. ¿Cómo crees que plataformas como la tuya van a comenzar a cambiar este escenario en los próximos, no sé, 1 o 2 años? Bueno, yo creo que ya ha cambiado bastante. Llevamos viviendo una década de democratización del acceso a la inversión en general y se ha ido gradualmente democratizando el acceso a diferentes tipos de activos a través de la digitalización, a fondos indexados, a fondos líquidos, a monetario, a criptoactivos, a inmobiliario a través del crowd. Y era el turno del acceso a fondos de private equity. ¿Qué es lo que ha pasado? Ahora, a través de diferentes players, un inversor minorista puede invertir de manera digital muy eficiente y muy barato en el mejor producto a nivel global. Entonces, yo creo que se ha incluso invertido de algún modo el status quo que había antes. Era el minorista, puede construir una cartera más diversificada, con un mejor producto y más barato y más ágil que incluso una gran fortuna. Mm. Ramiro, también revisando los datos, hemos visto que estos últimos años, casualmente los años de la pandemia, en donde muchas personas cambiaron hábitos de consumo, modificaron estilos de vida, pero también aprendieron a ahorrar. Se Sí. acumuló mucho capital. ¿Qué pasó en los últimos 5 años con el acceso de pequeños inversionistas a todas estas herramientas más sofisticadas? ¿Y qué esperas durante los próximos 5 años para comenzar a futurear? Pues una de las cosas buenas que tuvo la pandemia es que la gente tenía mucho tiempo libre y ese tiempo libre los listos lo dedicaron a aprender y a consumir contenido educativo. Y la verdad es que sí que hemos visto un cambio en hábitos de consumo de un segmento minorista que tiene interés en ahorrar bien e invertir a largo plazo y ahora tiene una mayor predisposición gracias a los conocimientos que han adquirido a lo largo de los años. ¿Qué es lo que hemos visto? Pues nosotros ahí vimos una oportunidad y con eso montamos un portal de educación financiera que se llama Aprende y Crece y que realmente ha sido el driver del éxito que hemos tenido en Crescenta con Crescenta en España, porque lo que hemos hecho ha sido crear un programa de masterclass y de contenido educativo en torno a las finanzas personales para que la gente con una educación adecuada en finanzas pueda ganar libertad financiera. Oye, me encanta porque lo que sí he visto es este crecimiento súper importante, más de un 40%, el otro día leí también, sobre todo las plataformas fintech como la tuya, ¿no? Y Sí, esto sí, sí, sí. creo que está permitiendo pues este acceso. Yo que soy la techie del grupo, a mí me encantaría entender un poco qué tecnologías han Sí, sido claves para que este oligopolio que de alguna manera existía con la banca, pues ha sí. cambiado este panorama. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tecnologías son las más importantes en tu ámbito? Sí, o sea, en nuestro ámbito la democratización viene acompañada de tecnología e innovación y también de ese componente de educación financiera, ¿no? En cuanto a la tecnología e innovación, al final, pensar en una gestora de private equity internacional global conocida como puede ser EQT, por ejemplo. EQT es una gestora sueca, no sé qué. Pues estos tíos levantan un fondo de 20.000 millones de euros en 3 meses. Ellos lo que necesitaban era acceder al capital lo antes posible para poder empezar a activar su fondo y hacer sus inversiones. Hasta ahora, pues muchos minoristas con tickets pequeños querían invertir en ellos, pero para ellos no tenía sentido si podían coger esos 20.000 millones de euros de 4 o 5 o 50 inversores en vez de 50.000. ¿Qué es lo que creamos nosotros? Un portal por el cual aglutinábamos o de algún modo creábamos una estructura en la que podíamos de algún modo representar a decenas de miles de inversores y darles acceso a este tipo de producto. ¿Cuál es el gran cambio? Pues el cambio es que, por ejemplo, cuando tú quieres invertir en un fondo de private equity en Europa, pues tienes que demostrar un conocimiento financiero específico, un patrimonio financiero, experiencia previa invirtiendo, o sea, una serie de características que requiere una interacción que pues normalmente pues tienes que cumplimentar unos test, no sé qué. Luego tienes que hacer el proceso de inversión, pues hay muchísimo documento que firmar y tal. Bueno, pues un banco de media tarda en torno a 3 semanas en dar de alta a un cliente para que pueda invertir en un fondo de private equity. Nosotros lo hacemos en menos de 10 minutos y eso es gracias a la tecnología. Entonces, ¿cuál ha sido el gran cambio? Pues que hemos creado una forma tecnológica para poder abastecer esa nueva demanda, porque el cambio de ley no era suficiente y era realmente utópico, porque un cambio de ley sin una tecnología que lo soportara no iba a poder permitir a este nuevo segmento el poder acceder a esta categoría de inversión. Oye, y haciendo un double dipping, si me dejas un momentito, Clau, Sí. en esta, para ir un poquito más en deep dive en esta pregunta, es AI, inteligencia artificial.
Sí. ¿Qué está haciendo por ustedes para incrementar este proceso tecnológico? Sí, por ahora la inteligencia artificial se está utilizando en cosas muy verticalizadas, muy específicas dentro del mundo del wealth tech. eh, Principalmente la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, se puede aplicar a muchísimas cosas. Nosotros, por ejemplo, dedicamos muchos recursos y mucho tiempo en nuestro equipo de inversiones a analizar los mejores fondos del mundo, etcétera, tal. Y son una barbaridad de fondos que hay que procesar. Pues, por ejemplo, la inteligencia artificial es un recurso fantástico para poder estandarizar la información y procesarla mucho más de una manera muchísimo más eficiente. La inteligencia artificial potencialmente también va a ser súper útil para dar asesoramiento financiero. Uno de los grandes cuellos de botella cuando tú quieres comercializar a un segmento muy amplio de usuarios producto de inversión es el asesoramiento que le tienes que dar. Y es que la gente, pues no todo el mundo tiene la misma versión al riesgo, no todo el mundo tiene el mismo patrimonio financiero, no todo el mundo tiene el mismo conocimiento. Pues para poder adaptarte a cada uno de los perfiles y ofrecerles el producto adecuado y la cantidad de inversión adecuada, pues la inteligencia artificial es un recurso fantástico que va a ser, sin duda alguna, uno de los grandes cambiantes, ¿no?, del status quo. Ramiro, escuchándolos, pensaba que esta opción que ustedes les dan a los inversionistas es el futuro de las inversiones y quisiera saber si ustedes están de acuerdo, porque cuando tú ofreces un fondo de capital privado, pues estás Sí, ofreciendo una opción a la que no todo el mundo tiene acceso, no solamente por dinero, sino por información. ¿A qué me refiero? Todo el mundo puede invertir en una acción de Coca-Cola o de Amazon, pero no todo el mundo puede invertir, por ejemplo, en inteligencia artificial o en una solución innovadora para resolver problemas del agua, del cambio climático. Esa posibilidad sería el principal atractivo entre generaciones que ven, por ejemplo, un rendimiento en renta fija, en bonos de un gobierno que te da 10%. Pero, uh-huh. ¿qué beneficio tendría un inversionista que ahora opta por estar con ustedes en una empresa innovadora, en una que Sí. encontraron en un fondo de entre 100 países? ¿Qué les Sí. dirías, Ramiro? O sea, los beneficios son realmente tres, ¿no? El private equity a lo largo de su historia, de 30 a 40 años de historia, de manera consistente ha dado una rentabilidad muy superior a cualquier otra alternativa de inversión, asumiendo poco riesgo. El riesgo que tienes nunca ha sido de pérdida, es un riesgo asociado a la iliquidez. Y es que cuando tú inviertes en este producto es una inversión de largo plazo. Y uno de los grandes atributos que tiene el private equity es que, si lo pensáis, más del 95% de las compañías a nivel global son privadas. ¿Vale? Entonces, cuando tú inviertes en los mercados cotizados, pues tienes exposición a unas compañías que realmente son una muestra muy reducida de todas las compañías en las que tú puedes invertir y todas las compañías que ofrecen productos y servicios que utilizas cotidianamente y los que tú, hoy como inversor, pues puedes beneficiarte de su crecimiento, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora a día de hoy hay 26.000 compañías en Europa participadas por fondos de private equity. Y muchas de esas compañías, pues son compañías que utilizamos nosotros de manera recurrente, que sabemos que van a seguir creciendo, que sabemos que van a seguir abriendo nuevos mercados y demás. Entonces, tiene todo el sentido del mundo invertir un porcentaje de tu cartera en esta categoría, ¿no? Entonces, te ofrece una rentabilidad, una diversificación y luego, sobre todo, lo que te reduce es mucho la volatilidad de tu cartera, porque al final los mercados financieros pues son mercados cambiantes por agentes externos, macroeconómicos, etcétera, tal. Entonces, esa volatilidad que sufre tu cartera de inversión, pues la mitigamos incorporando private equity. Oye, qué interesante. Estaba el otro día leyendo, no sé, por ejemplo, que en Latinoamérica el 30% de las inversiones que se están haciendo, sobre todo en fondos de capital, son 30% para AI, ¿no? Sí. Y trataba de imaginarme cómo va a ser el futuro, y ahora que estamos hablando del futuro, ¿qué porcentaje de las inversiones crees que sean a través, y no solamente de AI o en este sector, más bien me gustaría saber qué porcentaje, si sabes el dato de qué porcentaje ahora está siendo, ¿no?, traded en este tipo de plataformas digitales, y cuál te gustaría o cuál tú crees que es el porcentaje que sea a lo mejor en los próximos 5 años? ¿Cómo va a cambiar este ecosistema? ¿Te animas Sí, a hacer un forecast?
No, no me animo a hacer un forecast, entiendo no a mojarme demasiado en cosas que no tengo súper controladas, pero sí os puedo decir que nosotros analizamos los fondos de tech buyouts y de tech growth más grandes del mundo, o sea, los Insight Summit o los Thoma Bravos y no sé qué, y vemos que han reservado dentro de sus estrategias de inversión para los próximos 10 años cerca de la mitad de los fondos para invertir en inteligencia artificial. Entonces hablamos de una inyección de capital de decenas de miles de millones de dólares para el desarrollo de inteligencia artificial aplicable a todos los sectores e industrias de todo tipo, y una inteligencia artificial muy variopinta que va a aportar muchísimo valor en muchísimos sectores. Me Ramiro, encanta. quisiera que nos platicaras un poquito cómo este movimiento de inversión en opciones que te permiten reducir la volatilidad de las carteras puede apoyar a tres ámbitos. Uno, el sector de pensiones. Dos, el asunto de brecha generacional, Mm, personas que quizás no han estado tan vinculadas como la tecnología, pero están muy interesadas y necesitan aprender rápidamente. Y tres, el asunto social, el asunto de clases sociales, Ajá. no lo pondría como clases sociales, quizás como de ingreso menor, que pudieran tener acceso también a estas opciones. ¿Tú cómo lo ves en esos tres ámbitos? Bueno, no me estáis haciendo preguntas fáciles, ¿eh? Pero es que una de las grandes virtudes que tiene la inversión en capital privado, en private equity, y que es algo muy bueno, es la tangibilidad de inversión y el impacto social que tiene. Y uno de los grandes motivos por el que el private equity o el venture capital, la inversión en capital privado en general, se está promoviendo por parte de la Comisión Europea o de los reguladores locales es precisamente porque contribuye a la economía real del país en el que se está haciendo esa captación de inversión. O sea, cuando tú inviertes en un fondo de private equity que opera en España, pues estás directamente contribuyendo a que ese fondo adquiera compañías españolas que van a hacer más contratación, más inversión en innovación. Y además, no solamente estás contribuyendo a tu entorno, sino que además te estás enriqueciendo con esa contribución. Entonces, el componente social que tiene la inversión en capital privado es fantástico y lo bueno que tiene es que no es una inversión especulativa, es una inversión con una huella y con un impacto que además te genera una riqueza a largo plazo de manera sostenida. Por lo tanto, si volvemos a tu primera pregunta, planes de pensiones, no sé, pues la gente que quiere tener la garantía de que va a poder tener una buena jubilación, que tiene preocupación por si los sistemas de pensiones públicos o privados o tal son sostenibles, pues esa gente que tiene esa incertidumbre, lo mejor que puede hacer es empezar a crear una cartera de inversión a largo plazo de manera disciplinada, invirtiendo gradualmente en fondos de capital privado para tener la certeza de algún modo o el confort de que cuando empiece su fase de jubilación va a tener una renta recurrente con las distribuciones que tenga por los fondos en los que ha invertido. A mí me encantaría que en esta línea pensáramos un poco y siguiéramos imaginándonos el futuro, porque pues a eso venimos, a futurear. Uh -huh. Entonces, bueno, pensando que ya hoy hay un montón, ¿no? Hay miles de millones de adultos que todavía no están ni bancarizados, o sea, olvídate de acceso Sí, a la inversión, ¿no? Hay sí. gente que no está bancarizada en todo el mundo y pues esta es una barrera que las fintech están quitando, ¿no? De alguna u otra manera, porque creo que tienen esta posibilidad de tenerlo mucho más accesible. Si pensamos que ya es el 2040, ¿no? Ya hoy es Sí. 2040, ¿cuáles van a ser estos principales obstáculos que ya no, que ya dejamos atrás Uh en -huh. esta inclusión financiera global? Y especialmente me gustaría que pensaras un poco en el sistema, en las economías emergentes. ¿Qué es lo que tecnologías como la que tú estás dando hoy en día están ayudando a reducir ya hoy, 2040, esta desigualdad financiera? Sí, o sea, yo creo que en el ámbito fintech, por supuesto que vamos a poder ayudar mucho a que estas economías emergentes se desarrollen, pero a mí, por ejemplo, no sería realista pensar que una plataforma de inversión en private equity va a poder operar en un país emergente, etcétera, tal. Pero sí que es una grandísima oportunidad
para otro tipo de fintech más tipo neobancos y gente que ayude a bancarizar a poblaciones que no han podido tener acceso a, pues eso, a poder utilizar tarjeta. Pero tú no crees, Ramiro, que en por lo menos unos 15 años, o sea, el nivel estándar de vida, el poder invertir en un private equity firm, la gente, o sea, en México, por ejemplo, la gente recibe su aguinaldo, ¿no? Y regularmente es como que Sí, un 10 o 20% de su dinero. Y la gente a veces, en vez de podría sí, invertirlo en herramientas. sin duda, pero yo pienso que el private equity es un activo tremendamente interesante para gente que ya ha tenido una experiencia previa invirtiendo en otro tipo de activos, porque es un activo que al final es largoplacista y a día de hoy, pues para poder invertir en un fondo de private equity, pues son compromisos de 10.000 euros, en algunos sitios 1.000 euros, tal que leí, pero antes de empezar a invertir en esta categoría de activo, lo lógico es empezar a invertir en bolsa o empezar a invertir en criptos, o empezar a invertir en crowd, donde puedes empezar a invertir desde muy poco dinero. Por ejemplo, un segmento de población que a lo mejor es un poco más pobre o no ha tenido recursos, no ha podido invertir tal, pues que tú puedas, normalmente esa gente tiene interés en invertir en mobiliario, pero no tiene la capacidad económica para comprar una primera vivienda. Entonces, ¿qué mejor opción que poder tener exposición al mercado inmobiliario a través del crowdfunding inmobiliario, por ejemplo, ¿no? Y eso, pues normalmente está regulado desde €1 puedes invertir y tener una posición de una vivienda tal. Entonces, yo creo que lo que estamos haciendo los players fintech en general es estamos contribuyendo a que haya una generación de riqueza fantástica para cualquier segmento. Estamos contribuyendo también mucho a que haya una educación financiera y sobre todo que las entidades financieras ya consolidadas en cada uno de los países o geografías donde operan tengan que ser mucho más competitivos, porque si no son competitivos van a perder cuota de mercado. Entonces les estamos obligando a que cuiden a segmentos que hasta ahora a lo mejor estaban descuidados. Ramiro, gracias por esta respuesta y también quisiéramos entender qué es lo que va a pasar en otros países y qué ya está pasando en España. Nos estamos enterando de que en España, según el último informe de Inverco en 2022, más del 70% de los inversores españoles, Ramiro, dijeron estar interesados en diversificar su cartera más allá de los productos tradicionales. Y se estima Sí, que para 2025 el número de inversores en fondos indexados se triplicará. ¿Qué crees sí. que está impulsando este interés y cómo ves que evolucionará en los próximos 10 años? Y quisiera agregar, después de que tuvimos tasas muy altas y que ya viene la desescalada o la normalización de las políticas monetarias de la banca central. Sí, pues mira, de los 300.000 millones de riqueza mundial, el 50% corresponde a inversores minoristas. Y estos inversores minoristas solo destinan a alternativos un 5% de su patrimonio de media. Cuando un inversor no minorista, un family office, un high net worth, puede destinar hasta un 40%. Entonces ahí nosotros vemos una brecha brutal y esa brecha brutal se debe principalmente a una falta de acceso porque no había nadie que les proveyera de esta categoría de producto de inversión. Entonces, eso es sin duda, gracias a plataformas como Crescenta y otros players que están naciendo con un modelo de negocio similar al nuestro a nivel internacional, estamos contribuyendo a acercar este producto de inversión, que es el de los favoritos de los institucionales, al inversor minorista. ¿Qué es lo que está contribuyendo a que, o por qué se estima que todo el mundo va a invertir en indexados? No sé, pues porque hay players digitales muy escalables que se están consolidando y van a poder operar de manera cross-border en muchos países, de manera simultáneamente y abastecer una demanda de clientes impensable gracias a una tecnología muy robusta, ayuda de la inteligencia artificial y teniendo la regulación de su mano. Y luego, sobre todo, la educación financiera. O sea, creo que tenemos mucho trabajo por hacer, pero creo que hay una nueva generación de profesionales dentro del mundo financiero que estamos mucho más concienciados con la educación financiera de la población minorista. Entonces, estamos creando portales de educación, contenido educativo, artículos de opinión. Este podcast, este es un podcast accesible a todo el mundo ahora mismo a nivel global, en el que van a poder verlo, van a poder aprender algo
con gente que, bueno, pues que hace unos años habría sido impensable que pudieran conectar o que pudieran aprender de su experiencia personal, ¿no? Entonces, yo siempre digo que la digitalización que estamos viviendo, esta ola de contenido online, gratuito, con gente que sabe mucho de lo que está hablando y tal, pues esto está creando un cambio de paradigma que es lo que va a contribuir al enriquecimiento de la sociedad en general. Eso es completamente cierto. Y ya que estamos en el futuro, ayudando a la gente a pensar hacia el futuro, me encantaría invitarte, Ramiro, a imaginar que ya estamos en el 2050, que estamos mirando hacia atrás. Claudia y yo te vamos a hacer una serie de preguntas rápidas de cómo crees que van a ser estas cosas en este año, que es el 2050, y basándonos pues, en algunos de los datos actuales, a ver qué te parece. Ojalá nos puedas contestar con una pregunta o una frase corta para que mantengamos el flujo. ¿Vamos? Vale, venga. Súper. Bueno, estamos en 2050. ¿Qué porcentaje del mercado será controlado por los inversionistas minoritarios o inversores minoristas? Yo espero que en torno al 50. Muy bien. Y ya en el 2050, Ramiro, Diana, ¿seguirán existiendo las bolsas tradicionales, los pisos de remates? ¿Seguirá existiendo el NYSE como tal, el Nasdaq? ¿Qué esperas en el 2050, Ramiro? Sí, por supuesto que seguirá existiendo. Yo creo que la salida a bolsa de compañías privadas es indudablemente una muy buena forma de buscar financiación, y cuando tienes un nivel de madurez bastante estable y demás, pues tiene todo el sentido seguir saliendo a bolsa, y yo creo que seguirá existiendo así. Oye, ¿cuál va a ser la tecnología en el 2050 que va a revolucionar el mundo de las inversiones? Bueno, la inteligencia artificial, por supuesto, va a cambiar muchísimo el mundo de las inversiones a lo largo de los próximos años. Creo que hablamos mucho de inteligencia artificial cuando todavía el mundo de la inversión es muy analógico. Entonces, todavía con una tecnología no tan sofisticada también tenemos mucho por hacer. Y Ramiro, el mayor desafío para los inversionistas en 2050. Yo creo que va a haber menos desafíos de los que hay ahora. Con suerte, y si seguimos haciendo las cosas bien en el rumbo en el que vamos, el inversor minorista lo que va a tener es probablemente incluso una oferta de producto mejor que la que tiene a día de hoy un inversor profesional, por la agilidad y por la predisposición y lo digitalizados que van a estar. ¿Y qué va a pasar con los bancos? ¿Tú crees que van a seguir existiendo en el 2050? Estamos hablando de 25 años adelante, ¿en la misma forma o van a cambiar? No, por supuesto que van a seguir existiendo, se reinventarán y habrá procesos de compras y procesos de rebrandings y de reestructuración y no sé qué para adaptarse. La gente que hay en los bancos llevan existiendo centenas de años, hay gente muy lista siempre ahí, y yo creo que lo que habrá es oportunidades para reinventarse y adaptarse a cambios culturales. Ramiro, ¿y los fondos de inversión? Los fondos de inversión me los imagino en 2050 con un asesor personalizado todo el tiempo que te esté susurrando al oído cuáles son las mejores opciones. ¿Y cómo te los imaginas, los fondos? Pero no una persona, Klaus, ¿será que un avatar o cómo? Sin duda alguna, un avatar, tiene que ser software. Es puro software. O sea, el mundo del asesoramiento financiero, desafortunadamente, es un mundo muy intermediado, con mucho conflicto de interés y demás. Hay mucho por hacer, y sobre todo el minorista nunca está asesorado. O sea, la gente que trabaja con bancas privadas y demás, pues tiene siempre a alguien que considera que le puede ayudar a adquirir conocimiento y tomar decisiones de inversión. El minorista se lo tiene que hacer un poco yo me lo guiso, yo me lo como, como decimos en España, y eso tiende a generarte mucha incertidumbre y no sabes realmente qué hacer. Entonces, en el mundo del asesoramiento financiero, indudablemente, la tecnología va a cambiar las cosas. O sea, el analista de inversión típico, el señor que le hablabas o la señora que está, ya va. Igual existe, pero utilizará tecnología para dar una mejora de servicio y demás. Sí. Oye, mi última pregunta en este es, ¿qué tal? ¿Habrá una moneda digital global en el 2050? Bueno, técnicamente ya la hay. Lo que pasa es que no la puedes utilizar para
tu consumo de diario y demás. Yo entiendo que lo normal es que los criptos y demás se puedan utilizar para transaccionar cualquier cosa que necesites en tu día a día. Sí, por supuesto. O sea, el DeFi es algo que la tendencia que tiene, pues tiene todo el sentido del mundo y coexistirán los criptoactivos y la moneda que conocemos ahora. Ramiro, ¿qué consejo le darías para terminar y agradecerte este viaje al futuro de las inversiones? ¿Qué consejo le darías a los inversionistas? 3 cosas que tú crees que es muy importante que los inversionistas vean hacia el futuro. Además, por supuesto, del interés compuesto, que siempre es mi recomendación, que se adentren al interés compuesto y hasta se olviden de él y que regresen a ver cuánto ha crecido su capital. El interés compuesto es una cosa tremendamente importante. Yo creo que más conceptualmente creo que es muy importante para el minorista generar un interés y una inquietud personal por querer aprender y por querer descubrir cosas y siempre buscar oferta de producto que le ayude a desarrollarse como inversor. Y yo lo que siempre intento es motivar a la gente a hacer los deberes y a buscar nuevos proveedores. Y sobre todo cuestionar si lo que está haciendo a día de hoy es lo adecuado y si hay formas de mejorarlo, porque al final cuando juegas con tu ahorro, cuando inviertes con tu ahorro, pues tienes que tener la garantía y el confort de que estás haciéndolo con la persona o con el proveedor adecuado. Pues igual que lo hace alguien con mucho patrimonio, el minorista debe de tener mayor concienciación por poner su dinero en buenas manos. Oye, pues este ha sido un episodio súper enriquecedor con Ramiro, el CEO de Crecenta, en donde la verdad es que hemos desglosado la transformación que está viviendo este mundo de la inversión. Yo me llevo 3 ideas claves, que es la de democratización real, lo que tiene que ver con el acceso a la inversión, el inversor minorista ahí como protagonista del futuro. Sin duda. Y también veo el takeaway que me llevo es la innovación constante como este motor de cambio. Y un extra takeaway que me llevo es yo me lo guiso, yo me lo como. Me encantó. Sí, tal cual. Eso Mil gracias, Ramiro. Muy bien. Gracias a vosotras. Es un placer. Muchas pues gracias. Gracias a Ramiro Iglesias Concepción, CEO de Crecenta. Yo me quedo, Ramiro, con cómo la tecnología está alimentando la demanda para nuevos inversionistas, todo el tiempo dándonos ese input para poder ver cómo crece nuestro patrimonio. Gracias desde la Ciudad de México y gracias a toda la gente que se conecta siempre a Futuriamos. Gracias, Diana. Hasta luego. Gracias, Ramiro. Gracias, Claudia. Ha sido un episodio placer. que si te ha inspirado, este episodio, por favor, te pido que tengas el control de tu futuro financiero, te inscribas en Futureamos, nos veas en Instagram, en Twitter, en YouTube, en todas las plataformas, sobre todo en las de podcast. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, hasta en Amazon y en Google. Así que nos vemos en el futuro. Gracias por sintonizar. Chao.